Hoy vamos a hablar sobre este tema, se llama la dádiva de Dios. Sean todos bienvenidos. Amén. No sé si ustedes me extrañan, pero yo a ustedes los extraño. Amén. Dios les bendiga, qué bueno verles. Dije, no, yo traigo todos, no quiero ir porque los voy a contagiar. Y aquí andamos haciendo coro. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, vamos a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Tuvimos un culto glorioso en Los Ángeles hoy esta mañana. Y yo creo que el Señor es el mismo, amén. Amén. Igualmente se va a mover en esta hora. Cuando ya lo tengan, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Romanos 6:23, honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, poniendo este tiempo en tus manos, rogándote, Dios amado, que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, Señor. Yo sé, Señor, que a cada uno de nosotros tenemos un propósito, Señor, en tu corazón, Padre. Que tú tienes algo especial para nosotros. Así sea una palabra, Señor, pero que no salgamos igual como entramos. Que salgamos renovados, Señor. Que esa palabra sea medicina y refrigerio en nuestra vida. Te pido, Padre, que no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que es inspirada por ti, útil para redarguir y para instruir en justicia a tu pueblo, Señor, a fin de que todos nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra dádiva. ¿Ustedes saben qué es dádiva? La palabra dádiva significa un regalo, algo que es gratis, algo que no te lo mereces. Un día estaba tratando de explicar esto en la iglesia, no sé dónde, pero en una iglesia, y les estaba diciendo, Dios es tan bueno que Él te dice té. Y dice, mira, le estoy diciendo té, pero no la recibe. Igual pasó con ese muchacho que le dije, mira, té. Pero como en este tiempo ya no hay nadie que te regale nada gratis, como en este tiempo ya no hay nadie que te dé nada, pero ustedes saben que Dios, sin esperar ni que ustedes ni que yo pagáramos algo, Él nos dio vida. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, que es lo que Dios nos da a ti y a mí, vida eterna, algo que tú no pagaste. Y es por eso que mucha gente dice, pero si yo ni le dije a Jesús que se muriera por mí, ¿yo qué culpa tengo que Él se haya ido a la cruz? Es por eso que se llama dádiva, es algo que tú no te mereces. Él tomó tu lugar en esa cruz para perdón de tus pecados. En las escrituras se nos enseña que Dios es un Dios infinito y nos ha dado ese regalo, el regalo más grande. Mucha gente dice, no, pues me das la prueba de amor. Ustedes saben que no se refieren a una prueba de amor de que dan tu vida por ti, ¿verdad? Están pidiendo otra cosa. Y la prueba de amor más grande que se dio por ti y por mí fue en la cruz del Calvario. Amén. Jesús se entregó por completo, por amor a nosotros. Nosotros tenemos que saber que existe un significado de dádiva de Dios, que es la vida de Jesús. Hermanos, yo siempre les explico esto. Hay millones de habitantes en la tierra, pero Dios le plació revelarse a nosotros. Quizás aquí no somos muchos, pero hermanos, hay muchas gentes que son cristianos. ¿Por qué son cristianos? No porque van a una iglesia cristiana, sino porque se parecen a Cristo, porque son seguidores de Cristo. Porque si nosotros vamos a la Biblia, en ninguna parte aparecen católicos, aparecen cristianos. En ninguna Biblia, aunque sea la católica, aunque sea la cristiana, aunque sea la que sea, no aparece la palabra católico, pero sí aparece la palabra cristianos. Vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23 es la condición del ser humano. Antes de entender el valor de la dádiva de Dios, debemos reconocer
nuestra necesidad de esa dádiva. Porque el pecado trae muerte, como dice Romanos 3:23. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice uno pecó, el otro pecó, o solo los cristianos son pecadores. Dice todos pecaron. Y cuando está hablando de todos, está hablando del mundo entero. Como nosotros sabemos, el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nos está diciendo, por cuanto todos pecaron, todos. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo estoy casado, estoy casada desde hace mucho, yo tengo un buen matrimonio, un buen esposo, una buena esposa, yo me porto bien, no le robo nada a nadie. Pero si nos vamos a los mandamientos de la ley de Dios, ¿cuántos mandamientos has quebrado? Si nos vamos de a uno por uno, nadie aquí queda diciendo, yo soy bueno. Nadie puede sostener que son buenos delante de la palabra de Dios, porque todos pecamos de alguna o de otra manera. Por eso dice la palabra que cuando todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano está separado de Dios, de su eternidad, si nosotros no aceptamos la vida de Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender que la justicia de Dios exige castigo. Tu castigo por ser pecador, por ser pecadora, ¿qué es? La separación eterna de Dios. Estar en muerte. Vivir en muerte y aún pasar a la muerte segunda. La palabra de Dios lo explica. Que cuando uno se muere, porque ¿cuántos de aquí saben que se van a morir? Porque basta haber nacido para calificar para morirnos. Todos nos vamos a morir un día, unos más antes, otros más después, pero todos nos vamos a morir. Entonces nosotros sabemos que existe un castigo eterno. Y ese castigo eterno no se hizo para ti o para mí. Se hizo para Satanás y sus ángeles caídos, que Jehová los reprenda. ¿Por qué? Porque pecaron. Y la paga del pecado es muerte. El pecado tiene un precio, y ese precio es la separación eterna de Dios. Si nosotros vamos a la explicación personal, reflexiona sobre tu condición espiritual antes de conocer a Dios. Bueno, yo creo que ahorita ya todos conocemos a Dios, ¿no? Pero si tú te pones a reflexionar, antes nosotros le podíamos llamar bueno a lo malo. Antes nosotros pensábamos que esto estaba bien porque me gustaba, porque me daba placer, porque yo quería, porque vivía mi vida a mi manera y muy mi vida, y quién se mete. ¿Cuántos pensaban así? Pero en realidad el pensar así, ¿a dónde nos estaba llevando? Al infierno. ¿Por qué? No se trata de que vengas a una iglesia cristiana y te laven el cerebro. No, aquí te lavan el corazón, porque es la palabra de Dios la que nos ayuda, nos instruye y nos revela nuestra condición de pecadores. Tenemos que reconocer que no podemos salvarnos nosotros mismos, que necesitamos una intervención divina. Y esa intervención divina es a través de Jesús. Aleluya. De Jesús. Solamente si aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, es que hallamos vida eterna. Porque yo siempre les digo, hermanos, ¿quién estaba en la cruz del Calvario? Si ustedes han mirado la película, si ustedes no han leído la Biblia, yo sé que la película sí la han visto. ¿Quién estaba en la cruz colgado? Jesús. No era María, no era Chana, no era Juana, era Jesús. Entonces, ¿a quién le tenemos que pedir los milagros? A Dios, en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo, a nadie le llames Padre vuestro, sino a uno, al que está en los cielos. Porque ni Él decía, ni permitía que le llamaran Señor, sino que el Señor era nuestro Dios. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. La dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo. ¿Qué es la dádiva de Dios? Es el regalo inmerecido que Dios nos ofrece. Es un regalo por pura gracia, no porque tú te lo merezcas. Porque cuando Dios vino y nos alcanzó, nosotros éramos pecadores. Y muchos pueden decir, no, yo no estaba pecando cuando Jesús me alcanzó. Yo puedo decir eso, yo tenía 14 años cuando Jesús me alcanzó. Pero yo me peleaba con mi mamá.
Mi mamá me regañaba y yo le agarraba la mano para que no me pegara, porque yo estaba bien grande y me ponía con mi mamá. Y pues decía, qué malvada era cuando tenía 14 años. Tú eres malvado o malvada hasta ahorita. A mí ya Dios me cambió. Desde ese momento, cuando recibí a Cristo, yo entendí lo que es bueno, lo que es malo, lo que es permitido, lo que aborrece a Dios. Y es por eso que es la diferencia entre un cristiano y un cristino. Una persona que aparenta y una persona que realmente es un hijo de Dios. Cuando dices, esto no le gusta a Dios, esto no lo voy a hacer. Pero cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y no nos importa. Ay, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Porque nosotros tenemos la cerviz bien erguida. Y hay veces que Dios permite que nos pasen situaciones porque es de la única manera que nos vamos a acercar a Él. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No era nadie apto para calificar para la salvación. Nadie. Dice, porque por gracia, por un regalo inmerecido, somos nosotros salvos. La salvación no se gana. La salvación es algo inmerecido que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Y es ahí donde se aplica que no es por obras para que nadie se gloríe, porque cuando llegó la salvación a nuestra vida, nosotros no nos las merecíamos. Llegó cuando menos lo esperábamos. Llegó a Jesús a nuestra vida. La salvación no es por tus obras, no es porque es que yo me estoy portando muy bien. Yo conozco personas que dicen, yo voy a ir a la iglesia que yo deje de pecar, porque yo no quiero ser como aquellos hipócritas que van a la iglesia y se dan golpes de pecho. Aquí venimos lo que necesitamos a Dios. No hay nadie perfecto, lo dice la Biblia. Que tú peques de diferente manera que el otro, a ti no te hace libre de pecado. Todos necesitamos redención, todos necesitamos la salvación que solamente se encuentra en Cristo. Nosotros conocemos este versículo famoso de San Juan 3:16, que nos muestra su máxima muestra de amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa dádiva la tenía que era de Él, era lo único que tenía. Dice que era Jesús lo primogénito, lo unigénito, y lo dio por personas como nosotros, indignos, pecadores, y que no queremos dejarlo a maldad. ¿Ustedes creen que sus flaquezas, que sus pecados han sorprendido a Dios? No. Dios es principio y Dios es fin. Dios lo conoce hasta que cuando tú te vas a morir, tú todavía no sabes, pero Él ya lo sabe, porque Él lo conoce todo. Él ya sabía si tú te ibas a caer, Él sabía si tú te ibas a levantar, porque Él lo conoce todo, porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Aleluya. La dádiva de Dios no es solo un regalo cualquiera, sino es una entrega de su propio Hijo para pagar el precio de nuestras transgresiones. ¿Cuántos aquí han leído Isaías 53? Porque Él molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Es por eso que tenemos el poder para sanar, porque por su llaga ya fue hecho, y nosotros podemos tener ese acceso al poder de Dios, porque Jesús ya pagó por nosotros. La vida eterna comienza ahora, no es mañana. Hay mucha gente que dice, sí, ya que me muera voy a descansar, pero puedes descansar desde ahorita. Y no estoy diciendo que descanses, que no hagas nada en tu casa, sino que descanses y que tengas esa paz interior, donde puedas respirar paz. Pero ¿cuántos de ustedes respiran paz? Muchos de nosotros andamos siempre preocupados en el corre de la vida. Y Dios quiere, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Vamos a Juan 17:3. Juan 17:3 y dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida
eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La que comenzamos hoy. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, en Jesucristo, quien ha enviado Dios. La vida eterna no es solo una esperanza futura, sino una relación viva y real con el Dios aquí y ahora. Por eso les digo, ustedes pueden tener paz si ustedes realmente... ¿Qué es lo que dijo el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Qué nos vino a dejar Jesús? Paz. ¿Y por qué no la tenemos? Porque Dios no quiere o porque nosotros no la aceptamos. Porque nosotros no la aceptamos, pero es dádiva, es regalo, es para ti. Tú puedes vivir en paz. Tenemos que aprender a agradecerle a Dios por ese regalo de la salvación y vivir cada día con la certeza de que hemos recibido la vida eterna en Cristo. Pero muchas veces dudamos. Ay, si me muero capaz que me voy al infierno, porque ya me acordé. Es que el asunto es que cuando vienes a Cristo, camines como Cristo. Esa es la diferencia. Es cierto, puedes tener un pasado. Es cierto, todos pecamos. A ver, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No hay nadie aquí que nunca se haya equivocado. No hay nadie aquí que nunca haya pecado. El asunto es cada vez que tú hagas algo mal, pídele perdón primeramente a Dios. Y reconcíliate con Él y sigue tu camino. Yo he mirado tanta gente que se resbala y cae y tira la toalla. Dios no quiere que tires la toalla. Dios quiere que tú sigas adelante. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios quiere que vivamos y tengamos esa vida en abundancia. Y el enemigo nos come la mente, nos susurra los oídos y nos hace creer y pensar que nosotros no tenemos salvación. Pero está equivocado el enemigo. Dice la palabra que aunque el justo caiga 6 veces, 7 veces lo va a levantar el Señor. Y que nosotros tenemos que aprender a perdonar 70 veces 7. Y si nosotros estamos recibiendo eso de parte de Dios, imagínate la gracia de Dios, que te perdona 70 veces 7 y más, porque Él es bueno. ¿Cómo debemos responder a la dádiva de Dios? Aunque la dádiva de Dios es gratuita, requiere una respuesta de nuestra parte. Vamos al libro de Hechos 2:38. ¿Cómo podemos responder a, bueno, ya sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, ya sé que Él vino para salvarme de la condenación por el pago de mis pecados, pero ahora ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Dice la palabra, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice la palabra que nos tenemos que arrepentir. Cuando aceptemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal de nuestra alma, dice la palabra del Señor que tenemos que arrepentirnos. Señor, he pecado, he maldecido, he hecho esto, he hecho aquello. Es cierto, muchas cosas no han salido a la luz, pero tú las conoces todas. Te pido que me perdones, que me limpies, que me quites esa maldad. Pero ¿qué cuando nosotros reconocemos que hacemos las cosas malas y las ocultamos para que nadie se vaya a dar cuenta? ¿Habrá salvación en esa persona? No, no hay. Solamente vive una vida hipócrita. Pero tenemos que cambiar, porque si no, no va a haber salvación. Dice la palabra, arrepiéntense y bautícense. ¿Cómo debemos responder a la dádiva del regalo de Jesucristo? Su vida entera. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos que tomar la decisión de cambiar. Hermanos, el cambio no es cuando me arrepiento. Hermanos, yo me di muchos golpes de pecho cuando estaba en la iglesia católica. Acuérdense que era la Virgen María. Yo andaba en los Vía Crucis y yo me tenía que confesar primero. Yo andaba haciendo todas esas tonterías que andaba haciendo en el mundo. Porque yo, según yo, era bien católica, pero ni sabía lo que decía la Biblia. Hasta que la leí y dije, wow. Ustedes van a la primera página de su Biblia católica y ¿qué es lo que miran ahí? A la Virgen María. ¿Y qué dicen los primeros mandamientos de la ley de Dios?
No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios quiere salvarte de esa idolatría. Dios quiere quitarte esa idolatría del corazón, que tú conozcas que quien murió en la cruz fue Jesús, nadie más. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, según la Biblia que sea que leamos. Pero muchas veces, como no la leemos, cualquier persona nos puede envolver. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que dice la Biblia. Dice la palabra que debemos de reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice que nos tenemos que bautizar. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Un niño se puede arrepentir? ¿Hay algún versículo de la Biblia que sea donde dice que un niño fue bautizado en la Biblia? No. Era pura religión y de ahí nos sacó Dios. Porque Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y tengamos el perdón de nuestros pecados. Tenemos que vivir una vida en gratitud y en obediencia a Dios, porque Él nos redimió de la maldad del pecado. Porque vivíamos conforme al espíritu de la potestad del aire. Porque ese espíritu de la potestad del aire te susurra. Y tú sientes, yo como que tengo ganas de irme a hacer esto. Yo como que quiero hacer aquello. Yo como que quiero ir para allá. Y después te mirabas en quiebra, en derrota, en miseria, en fracaso. Y decías, ¿pero por qué otra vez lo hice? Porque no tenías el dominio de tu mente. Porque te dominaba lo que sea que se te venía a la cabeza. Y no sabías que hay un espíritu que te está destruyendo tu propia vida, tu propio hogar, tu propia familia, tus generaciones. Porque nosotros vivimos haciendo lo que sea que se nos atraviese en la cabeza, y no tiene que ser así. Dice la palabra del Señor que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y comprobar cuál es la santa voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nuestra santa voluntad, no nuestros deseos de la carne, sino lo que Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos mientras estemos en este cuerpo. Porque escrito está en la palabra que vamos a ser juzgados. Cuando nos muéramos, vamos a pasar al juicio de Dios. Y Dios es un juez justo. Que nosotros, como la edad que tenemos, ya estamos maduritos, sabemos entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y qué tenemos que hacer? Lo bueno. Y Dios nos va a juzgar. Gloria a Dios. Mateo 28, 19 y 20. Tenemos que no solamente recibir este regalo de parte de Dios, sino también darlo. Porque hay mucha gente que no conoce la Biblia, que nada más la tiene, pero nunca la lee. Y tenemos que compartir este regalo que ha transformado nuestra vida y que nos da un futuro eterno, que cuando nos muramos, nosotros no estamos preocupados o que nos vamos a ir a llorar a la tumba, porque si se muere uno es ganancia, dice la Biblia. Pasamos a estar en la presencia de Dios, a donde no va a haber lloro, no más llanto, no más dolor, porque las cosas viejas habrán pasado. Por eso cada vez que un cristiano se muere decimos, gloria a Dios, venció, se fue con el Señor. Por eso tenemos que portarnos bien, para que cuando nos vayamos de esta tierra no vayan a decir, hay que hacer un rosario, un novenario, hay que sacarlo del purgatorio. No existe esa palabra en la Biblia. Eso es negocio. Eso es negocio. Y nosotros tenemos que saberlo, porque en ninguna Biblia existe el purgatorio ni nada de eso. Así que si nosotros entendemos que Dios nos va a juzgar según lo que estamos haciendo ahora que tenemos el conocimiento de la palabra. Dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden y hagan todas estas cosas que os he mandado. No es un mandado de cualquier persona, es Jesucristo que nos ha mandado a ser discípulos, a predicar el Evangelio. Mucha gente dice, no, ya te quieren lavar el coco. No, a mí me lavaron el corazón. Aleluya. Porque tenía un corazón bien perverso. Y yo creo que todos aquí también, ¿verdad? El regalo de la salvación no es solo para nosotros, los que estamos aquí. Nosotros, hermanos, estamos llamados a compartir, para compartir este regalo de dádiva con el mundo entero. Tenemos que llevarlo a la aplicación personal. Tenemos que evaluar si estamos nosotros viviendo de acuerdo a este regalo que Dios nos dio. Comprometámonos, hermanos, a compartir el mensaje del Evangelio.
con quienes nos rodean. Yo siempre les digo esto, nosotros oramos, ¿verdad?, por mucha gente. Oramos y le pedimos a Dios, bendice a este, bendice a aquel, salva a este, salva a aquel. Pero piensen, cuando esa persona te pone una cara de, ya cállate, ya no me digas más de tu Dios, esa persona, imagínatela en el infierno. Ahí ya no vas a poder hacer nada. Es mejor que aunque él o ella se harte de ti, tú le sigas insistiendo. ¿Para qué? Para salvar a esta persona. Vamos a 1 de Pedro 1:4. La dádiva eterna es una esperanza gloriosa. La dádiva de Dios no solo transforma nuestras vidas presentes, sino que también nos da una esperanza eterna. La dádiva de Dios no solo transforma nuestra vida presente, sino que también nos da una esperanza eterna, una herencia celestial. 1 de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos está hablando que somos herederos de una promesa de Dios que nos está esperando. Esa promesa de estar con el Señor siempre. Pero ¿con cuál Señor? Todo está en la decisión que nosotros tomamos. Todo está en lo que tú quieres hacer. ¿Para dónde tú te quieres ir cuando te mueras? Muchos dicen, no, a mí qué me importa, a mí déjeme que esta es mi vida. Yo les digo, Señor, ¿por qué no les muestras el infierno? Para que sepan cómo es el infierno. Y de ahí nadie te va a sacar ni con novenarios, ni con rezos, ni con misas anuales, porque eso no existe. Nosotros tenemos que comprender que todo lo que estamos viviendo en este cuerpo, ahora que estamos vivos, está delante de Dios. Y dice la palabra que cuando nos moramos, los libros van a ser abiertos. El libro de la vida y el libro de las memorias. Y en ese libro de las memorias van a mirar lo que tú hiciste cuando estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces te van a poner las cosas buenas en una balanza y las malas también. Y en este tiempo te pregunto, ¿cómo va tu balanza? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Estás haciendo cosas buenas o cosas malas? Porque no podemos echarle la culpa al hermano, a la hermana, o es que allá en mi trabajo, mi patrón. No, la culpa es tuya, porque todo es de cómo nosotros reaccionamos en esta vida. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 3 y 4. La promesa de estar con Dios para siempre. Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto que a ti te duele, esto que a ti te angustia, esto que a ti te hace llorar, cuando estés en el cielo, ahí ya no va a estar. Yo les estaba contando ese sueño donde yo miraba que yo como que me había muerto y estaba en el cielo, pero ahí no me dolía nada. Era una alegría. Ustedes saben como cuando se siente que estás preparando una fiesta y tienes una alegría que ya viene la fiesta. Bueno, así se sentía, algo increíble. No te acuerdas de nadie. Ahí lo que hay es paz, es gozo. Es una alegría que no se puede explicar. Tenemos que vivir con la esperanza de la vida eterna, sabiendo que esta vida es solo temporal. Mantén tus ojos puestos en la promesa de estar con Dios para siempre. Porque si nosotros no mantenemos los ojos en Dios, vamos a tener los ojos puestos en cualquier cosa y no en Dios. Y es entonces cuando nosotros, hermanos, si nosotros no nos ponemos enfocados en lo que realmente necesitamos estar enfocados, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Hoy en la mañana, bueno, yo no sé si ustedes sepan, pero donde yo vivo, que es en Fresno,
hay mucha neblina. De hecho, en las escuelas están entrando 2 horas más tarde porque no se mira el camino, no se miran las calles. De hecho, en el driveway de nuestra casa no se mira la casa de enfrente, está cerrada, no hay nada, o sea, no se ve, no hay visibilidad. Aunque tú en tu mente sabes que hay algo, no lo puedes ver. Y es así como nosotros a veces andamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, sin fe, en medio de un montón de gente que no tiene a Dios, que anda, sálvese quien pueda, ¿sí o no? Salimos y andamos arriesgando la vida todo el tiempo y no sabes cómo amaneció, con qué pie se levantó aquel que anda que es bien enojado y frustrado y peleándose contigo por algo que tú ni sabes qué le pasó. Y así vivimos en esta tierra y nosotros tenemos que reaccionar de la manera que Cristo reaccionaría. Seguir avanzando aunque no miremos nada claro. Sabemos cuál es el camino porque Dios nos ha dejado el GPS. Y aunque en este camino vamos a tener aflicción, porque dice la palabra que es necesario que entre pruebas y diversas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, no porque te pase algo malo durante el día, durante la vida, significa que hasta ahí se acabó tu vida, o significa que Dios ya te dejó. No, tú le tienes que mostrar con hechos a Dios que le sigues creyendo, que tú sigues confiando en su palabra, que es cierto, te está doliendo alguna situación que estás atravesando, pero en Dios no hay imposibilidades. Para Él cualquier situación la puede cambiar inmediatamente. Tenemos que mantener nuestros ojos en la promesa, en esa dádiva, en Jesucristo mismo, en eso que no merecíamos, pero Dios nos los dio. La dádiva de Dios es el regalo más grande que podríamos recibir, la vida eterna en Cristo. No podemos ganar ni merecerla, porque Dios nos las dio gratuita. Yo les quiero hacer una pregunta para reflexionar. ¿Has recibido dádiva de Dios? ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón? Yo creo que sí, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Pero ¿estamos viviendo de una manera que refleje gratitud a Dios? ¿O cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos reflejando con nuestra vida